Somos el equipo 7 y nuestro tema de investigación se llama el abuso de sustancias psicoactivas. El equipo está conformado por Aarón, Andrea, Carlos, Fabián, Karime, Rubén y su servidor Javier. Como comentaba, nuestro tema es el abuso de sustancias psicoactivas en la pandemia, pero no solamente nos quisimos quedar en cuántas personas consumen qué tipo de droga o por qué consumen, etcétera. Quisimos enfocarnos más un poquito en el tema de la violencia, en qué problemas recaen sobre las familias que tienen consumidores de alguna sustancia, y eso fue lo que investigamos principalmente. Y como tema de introducción, sabemos que la pandemia empezó en 2020, empezó un 7 de enero en China, y para el 11 de enero esa persona ya había fallecido, cosas que se supone que todos ya sabemos, que fueron contagios masivos en muy poco tiempo, y para el 30 de enero la OMS declara la pandemia de COVID como una emergencia pública mundial, que ya había 120,000 casos confirmados, más de 4,000 muertos en muy poco tiempo, en menos de un mes, y que para marzo se declara pandemia mundial, casi 400,000 infectados, más de 5 millones de muertos en el primer trimestre del mes de 2020, y son muchas personas en muy poco tiempo. ¿Y qué trae con esto consigo? Negocios cierran, franquicias cierran, familias se quedan sin trabajo, no hay dinero para alimentar a las familias, se quedan problemas intrafamiliares, problemas emocionales, temperamentales, trastornos, fobias, etcétera, etcétera. Las personas buscan alternativas de cómo sobrellevar el problema, familias se empiezan a separar, empiezan a salir muchas personas embarazadas, que al final de cuentas es una responsabilidad muy grande el no tener dinero para pagar las cosas, se crean tensiones en la familia. Y lo que encontramos muy por encima del tema, que nos dimos cuenta que no es un tema que está muy investigado todavía a fondo, de las personas, de la violencia en general, personas que consumen alguna sustancia, pero encontramos dos estudios, que el primero es de CICAD, que es una institución que se carga de controlar el abuso de drogas, que junto con una institución psiquiátrica, no comenta el nombre de la institución, nomás dice que es una institución, encontraron que el 30% de su población que entrevistaron, que tenía familiares que consumían alguna sustancia psicoactiva, el 30% comentaron que era muy difícil llevar las relaciones familiares, que se habían vuelto tensas, que era no llevar el día con día, era sobrevivir el día con día. Y lo interesante es que no solamente es el tema del dinero, que había otros temas, pero la investigación no especifica cuáles, pero pensamos que es igual el abuso de sustancias. Y algo a recalcar es que el abuso psicológico creció un 10%, que si fue una investigación a nivel nacional, sabemos que son muchas personas las que sufrieron abuso psicológico, que creció mucho. También puede estar todo el día en casa y quedarte sin tema, puede que de conversación, el cómo hacer para conseguir dinero, la angustia, qué vamos a comer, pues genera problemas fuertes en el familiar. Y que el abuso físico había crecido un 3%, que igual si nos vamos a números grandes, son muchas personas. No recalca qué personas sufrieron abuso, pero o sea, podemos reconocer que son bastantes personas. Y ahí pusieron como dato curioso, el 40% de la población que entrevistaron estaban estresadas todos los días, todo el día, que no era una semana, un mes, días, era que todo el tiempo que duró la investigación estaban cesadas la mayor parte del tiempo. Igual no especifica por qué, pero creemos que es por el tema del dinero y de cómo conseguir eh, pues comida para su familia. Y el otro tema que encontramos, la otra investigación, perdón, fue por el Instituto Belisario Domínguez, que fue aquí en México a nivel nacional. Y algo impactante que investigaron es que el primer trimestre de 2020 se recibieron 4 millones de llamadas telefónicas al 911. Y lo impresionante es que no todas fueron por temas médicos, sino por temas de seguridad y temas de asistencia.
no especifica cuáles tampoco, pero solo el 14% de las llamadas fueron por temas médicos, que realmente es muy poco, y que si nos vamos a cifras igual grandes, comentaron que más de 200.000 personas sufrieron algún tipo de abuso, ya sea psicológico, abusivo, físico, perdón, económico, y que este aumentó hacia el top 2 en el protocolo de llamadas. Es mucho para el poco tiempo que se presentó, y que fue en los últimos 30 años ha sido el mayor incremento de abusos en el primer trimestre del año. Si nos damos cuenta es algo muy fuerte, algo que crece muy rápido y que realmente no se le dio a las personas la ayuda que necesitaban, ya sea porque pues obviamente nadie estaba preparado por la pandemia, es algo que nos llegó a todo de golpe y es un tema que nos interesó. Se eligió en el equipo investigando qué temas elegir y nos dimos cuenta que este tema casi nadie habla y fue lo que quisimos hacer. Y se usaron encuestas, entrevistas para poder realizar la investigación. Enunciado y descripción. Lo que queremos conocer es qué tanto ha aumentado o disminuido la violencia familiar por el abuso de sustancias psicoactivas en la pandemia. De igual forma, buscamos saber qué los hizo llegar al punto de ser consumidores de una sustancia. El siguiente proyecto analizó cómo ha aumentado o disminuido la violencia familiar por sustancias psicoactivas hasta este momento durante la pandemia. Se realizó una investigación contactando con las familias a través de una encuesta en línea. Hola, yo voy a hablar sobre nuestros objetivos que tenemos en el proyecto, comenzando por conocer si las familias han presentado un incremento de violencia después de la pandemia por falta de algún insumo o de dinero. También conocer si han recibido algún tipo de ayuda por parte del gobierno, eh, y también cómo fue que comenzaron a tomar estas sustancias y cuáles fueron las razones por las que comenzaron, así también como las consecuencias que estas decisiones que ellos tuvieron impactaron a la familia. El diagnóstico de nuestro proyecto. Llevamos a cabo una encuesta la cual fue aplicada para personas mayores de edad, como también padres de familia, en donde indagábamos sobre información de sustancias psicoactivas con relación en familia, en casa, si se sufría algún tipo de violencia, si hubo cambios en relaciones intrapersonales, si también mismo se quiso dejar la sustancia, si sentían apoyo de su familia, de su contexto, entre otras preguntas. Y en efecto, sí hubieron resultados significativos, los cuales nos pueden hacer pensar que sí se presentó violencia durante la pandemia, sí hubo un aumento. Obtuvimos el 57% de respuestas en la pregunta sobre si había problemas de violencia en la familia, y el 57% fue que sí, acertados a violencia psicológica, el 42% fue a violencia económica. Y pues sí, es un por ciento alto, es un nivel considerable de emergencia sobre este caso, sobre esta problemática. También aquí tengo otro resultado que fue significativo. En si has perdido contacto con tus seres queridos, con un amigo de esta sustancia, por este abuso de sustancia que sufres, y fue el 33%. Sí es algo también como alarmante, porque pues tú eres consciente de la sustancia que consumes y también de que estás perdiendo amistades debido a esto. La mayoría de las personas ya consumían la sustancia antes de pandemia, pero durante pandemia aumentó el consumo. El alcohol tuvo como sustancia número 1 de consumir. Después de ahí nos vamos a la marihuana y medicamentos psicotrópicos. Para dividir las actividades que haremos durante estos 2 meses de trabajo hemos organizado este cronograma que nos ayudará a dividirlo por semanas y actividades dependiendo en cuánto estemos avanzando por las fechas. Lo que será la primera instancia es una plática de la introducción sobre las drogas, que más que nada tratará sobre temas generales sobre qué son las drogas, los tipos, las repercusiones que tienen,
y eso será de la semana del 24 al 30 de octubre, más o menos la cuarta semana de octubre. Después de eso tenemos del 6 al 13 de noviembre, que es plática sobre cuándo sé que estoy dependiente de una sustancia. Más que nada para que la gente sea concientizada sobre en qué momento ya es algo serio que se debe de tratar. Más que nada para poder identificarlo. En la siguiente semana, del 16 al 20 de noviembre, tenemos la actividad sobre la plática sobre las relaciones tóxicas y los tipos de abuso. Es decir, cuando ya con una persona que está siendo dependiente de una sustancia, el tipo de relación que mantienen con ella y cómo reconocer cuando ésta es peligrosa o en su debido caso que nos empieza a afectar debido al consumo de sustancias, sea droga, alcohol, etcétera, como se le llame. Y por último, tenemos la evaluación de la intervención, que eso será más acercado a el 23 de noviembre. Bueno, a mí me tocó el plan de acción y pues más que nada empezamos con una plática que es una introducción hacia las sustancias psicoactivas y esta no tiene nada más que uno, el objetivo es concientizar sobre las sustancias psicoactivas a base de información de carácter ya sea formal o por medio de estudios y testimonios, los cuales nos ayudan a informar de una manera mejor a las personas a las cuales encuestamos e hicimos. La segunda, pues, fue una plática sobre cuándo sé que soy una persona dependiente a una sustancia. Esta, más que nada, el objetivo es para que las mismas personas conozcan cuáles son los puntos necesarios que se toman en cuenta para que una persona se le considere dependiente a una sustancia, en este caso psicoactiva. El tercero, tenemos una plática sobre las relaciones violentas y tipos de abuso. Esta tiene como objetivo, tuvo como objetivo, mejor dicho, me disculpa, que las personas conozcan los focos de violencia y cuáles son los peligros de estos, así como también que reconozcan si están sufriendo algún tipo de abuso y qué hacer en caso de que se den cuenta que ya están metidas en esto o metidos en esto. Por último, la evaluación fue realizado, bueno, esto se realizó por medio de encuestas y después las pláticas. Nosotros notamos que hubo una mejoría en sentido de que notamos que las personas empezaron a interesar porque empezaron a preguntar qué otro tipo de cosas podían ayudarlos o qué podían hacer en sentido de que para mejorar su estado con las sustancias, es decir, dejarlas o controlarlas mejor o ese tipo de cosas. Para nosotros fue favorable esto, ya que notamos una mejoría significativa en nuestro caso, porque no pensábamos que fueran las personas las que se acercaran y, oye, necesito ayuda, ¿cómo le puedo hacer? Y la verdad, todo perfecto. Por mi parte, es todo. Ok, a mí yo les voy a hablar sobre los resultados y conclusiones. Pues bueno, antes de esto quiero dar un breve resumen sobre nuestro proyecto, pues ya que y me gustaría comenzar con lo de pues el COVID-19, ¿no? Cómo esto fue un completo parteaguas en nuestra vida y cómo afectó a millones de personas y sobre todo cómo provocó mucha desestabilización familiar, ya que pues el COVID trajo la cuarentena, por supuesto, problemas sociales, problemas económicos y todo esto se fue agravando en la vida de las personas, por lo que las personas pues tendían a buscar un escape y pues este escape era el abuso de sustancias. El uso de sustancias, posteriormente el abuso de sustancias y ya este abuso de sustancias pues continuo ya fue con lo que se empezaron las adicciones. Y esto hizo que hubiera un incremento pues de varios tipos de violencia. Y aquí es donde se centra nuestra investigación, que es que queremos conocer si las familias han presentado un incremento de violencia pues posterior a la pandemia. Y sobre todo lo que nos gustaría recalcar pues es de que al iniciar la aplicación de este proyecto, pues en base a los resultados que obtuvimos de la encuesta, donde sí se notaba una considerable
pues abuso de sustancias debido a la pandemia, pudimos observar que el problema está muy enraizado, que no es solo un problema simple y llanamente de adicción, ya que también puede ser un problema social, pero bueno, no nos enfocaremos tanto en cómo afecta a todo lo social, sino más específicamente a los individuos, ¿no? Ya que está enraizado en muchos factores, porque es necesaria una solución integral, ya que es complicado reintegrar a un individuo tanto en el trabajo como en la familia y pues sobre todo despegarlo de este abuso de sustancias. Por lo que vemos que aquí claramente hay una necesidad, se generó una necesidad debido a la pandemia y pues vemos que en las autoridades del gobierno sobre todo pues no vemos que haya mucho interés exactamente en esta parte. Realmente sí fue complejo al momento de estar aquí ya frente a esta problemática. Vimos que muchas personas, a pesar de estos problemas, sí están pues predispuestos a hacer cambios, pero sin embargo no hay las estructuras suficientes como para que ellos puedan recibir el apoyo que buscan.